Buenas tardes, grupo de Física y Química de primero bachillerato. Vamos a terminar este bloque de dinámica haciendo, bueno, habría que haber hecho muchos más ejercicios, pero bueno, en las condiciones que estamos con el confinamiento y demás, yo creo que con unos para hacer un repasín, vale. Pero vamos a hacer uno último de plano inclinado con rozamiento, un ejercicio en el que esté presente la fuerza de rozamiento. Bien. El ejercicio dice: un cuerpo de masa 4 kilogramos desciende con una aceleración 2 metros por segundo cuadrado por un plano inclinado 30 grados respecto al horizontal. Bien, vamos a hacer ese dibujo. Entonces, dibujo el plano inclinado. Yo lo dibujo siempre así, pero podéis dibujarlo también así, ¿eh? Es lo mismo. Entonces el cuerpo desciende. Voy a ponerlo por aquí para poder hacer bien el diagrama de fuerzas. Desciende con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, bueno, yo voy a indicar aquí la aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, hacia abajo. El cuerpo tiene una masa de 4 kilogramos y el plano inclinado a un ángulo de 30 grados. Bien, entonces la masa del cuerpo, voy a poner aquí, su masa es de 4 kilogramos y el ángulo del plano inclinado es de 30 grados, ¿no? Sí. Bien, me piden el coeficiente de rozamiento cinético y la fuerza que habría que aplicar para que descendiera a una velocidad constante. Bien. Dice coeficiente de rozamiento cinético porque tenéis que saber que el coeficiente de rozamiento puede ser cinético, o sea, de rozamiento estático o cinético. A ver, de cuando el cuerpo está parado, que es el rozamiento estático, o cuando el cuerpo está en movimiento, que es el rozamiento dinámico, ¿vale? Entonces el coeficiente de rozamiento cinético es el rozamiento que tiene el cuerpo con el plano cuando el cuerpo se está moviendo. Porque el rozamiento que tiene el cuerpo con el plano cuando el cuerpo está parado siempre va a ser ligeramente mayor que cuando está en movimiento. Digamos que hay más rozamiento cuando el cuerpo está parado que cuando está en movimiento, y por eso hay un coeficiente de rozamiento diferente. En este caso se está moviendo y por lo tanto es coeficiente de rozamiento dinámico. Bien, dibujo el diagrama de fuerzas, pero primero el sistema de referencia en el cuerpo. Me sale un poco alto. Como va hacia abajo, el eje X positivo hacia abajo. Y el Y da igual, porque en el Y no va para ningún lado. Ya os lo demostré volteando el plano. Por lo tanto voy a poner hacia arriba positivo, por ejemplo. El cuerpo, como descansa sobre un plano, hay una fuerza normal, porque si no el cuerpo se hundiría en dicho plano. No, hay una fuerza que ejerce el plano sobre el cuerpo, que es la fuerza normal, que va hacia arriba. Luego aparte el cuerpo tiene una masa, por lo tanto ejerce una fuerza peso en vertical hacia abajo, y el peso se puede descomponer en peso X y P sub I. Y sí hay rozamiento en este caso. Por lo tanto hay que dibujar una fuerza de rozamiento que voy a utilizar, venga, el granate este, que se opone al movimiento. La fuerza de rozamiento la podemos dibujar aquí, ¿vale? La flecha, bueno, tampoco hace falta poner, es un vector, pero habría que poner flecha todo, pero bueno, lo dejamos así, ya que al otro no puse flechas. Entonces la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Hay que estudiar el movimiento de este cuerpo en cada uno de los ejes. Entonces, voy a empezar en el eje Y, que es lo más sencillo. Eje Y. En el eje Y tenemos que la normal menos P sub I es igual a 0, porque en el eje Y no se mueve. Acordaros que si volteáis
este plano de esta manera, sería un poco cutre. Si lo volteáis así, el cuerpo se desplaza por el plano en el eje X. En el eje Y no se mueve. Por lo tanto, la aceleración en Y es 0. ¿Vale? Bien. Entonces, normal menos P sub I es igual a 0, lo que quiere decir que la normal es igual a P sub I. De momento lo dejamos ahí. Y en el eje X tenemos, si va hacia abajo, la fuerza positiva es la que se dirige en el sentido que yo del movimiento, por lo tanto es P sub X menos fuerza de rozamiento. P sub X menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración, porque aquí sí hay movimiento, por lo tanto hay aceleración. Y esto es, lo que acabo de hacer es la sumatoria de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Y la fuerza de rozamiento tiene el signo menos porque se opone al movimiento. P sub X, ¿qué es P sub X y qué es P sub Y? Entonces tenemos que coger el triangulito este que tenemos aquí, que este ángulo es por trigonometría 30 grados. Entonces, si yo estudio ese triangulito, como siempre, este ya lo hice, este es el ángulo alfa, esto es P sub I y esto es P sub X. Yo creo que no hace falta volver a hacerlo, por lo tanto ya directamente pongo que P sub X es P por el seno de alfa y que P sub I es P por coseno de alfa. Bueno, se ve que el seno de alfa es el lado contiguo entre la hipotenusa y el coseno es el lado opuesto, P sub I, entre la hipotenusa, ¿vale? Entonces tenemos eso. Por lo tanto aquí despejamos. P sub I sería P por coseno de alfa. Entonces la normal va a ser igual a P por coseno de alfa. Bien, me da la aceleración. Me preguntaba el coeficiente de rozamiento. Aquí tenemos que saber que es lo nuevo, que la fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por la normal. En este caso es coeficiente de rozamiento dinámico, ¿vale? Porque está en movimiento y estamos estudiando el cuerpo durante su movimiento. Entonces, si sustituimos con esa ecuación tenemos, y con lo que sabemos de P sub X será P por seno de alfa menos coeficiente de rozamiento por la normal es igual a masa por aceleración. De aquí sacamos, voy a ponerlo aquí abajo para hacerlo más grande, el peso es mg seno de alfa menos coeficiente de rozamiento por la normal. Pero acordaros que la normal la tenemos aquí arriba, es P por coseno de alfa y P es mg. Por lo tanto sería menos coeficiente de rozamiento por P coseno de alfa, que es mg coseno de alfa es igual a m por a. Acordaros lo que os dije, que en planos inclinados la masa del cuerpo no importa a la hora de determinar la aceleración. Lo que importa es el ángulo, ¿vale? Bien, pero ahora nos dan esa aceleración y nos piden el coeficiente de rozamiento. Entonces hay que despejar mu, coeficiente de rozamiento, no lo dije, pero se indica con esta letra griega, mu. Hay que despejar mu de la ecuación. Voy a hacerlo por pasos. Voy a ponerlo en azul, que se ve mejor. Entonces tendríamos que g por seno de alfa menos la aceleración, o sea, el término de la aceleración que está aquí lo pasé para el otro lado y le cambio el signo, y ahora este término lo voy a pasar para este lado cambiándole el signo. Entonces esto va a ser igual a mu por g por coseno de alfa. Entonces aquí tenemos que el coeficiente de rozamiento dinámico es igual a g seno de alfa menos la aceleración entre g por coseno de alfa. No puedo despejar g porque no tengo arriba factor común, ¿vale? Entonces esto tengo que calcularlo todo. Esto es
Bueno, coeficiente de rozamiento es adimensional, ¿vale? De todas formas, si os fijáis, el ángulo no tiene dimensiones, la G es en metros por segundo al cuadrado, la A en metros por segundo al cuadrado y abajo tengo metros por segundo al cuadrado de la G también. Entonces al final queda sin unidades, ¿vale? Entonces tenemos la G que es 9,8 que multiplica el seno de alfa que eran 30 grados. El seno de 30 es un medio o 0,5, 9,8 por 0,5 menos la aceleración que me dicen que es de 2 metros por segundo al cuadrado y en el denominador tenemos 9,8 por coseno de 30 grados. Metemos todos estos datos en la calculadora. Paréntesis, 9,8 por 0,5, cierro paréntesis, menos 2 y abajo 9,8 por coseno de 30, cierro paréntesis. Me sale 0,34. 0,34. ¿Vale? El coeficiente de rozamiento dinámico es 0,34. La siguiente pregunta era, sí, ¿qué fuerza hacia arriba para ir al plano hay que aplicar para que descienda a velocidad constante? Vale. Para que descienda a velocidad constante, quiere decir que no hay aceleración, ¿vale? O sea, en todo esto voy a rescatar el dibujo y voy a volver a ponerlo aquí. Si quieren que el cuerpo descienda a velocidad constante, no tiene que haber ningún tipo de aceleración y para ello las fuerzas se tienen que anular unas con otras. Si yo sé que baja con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que la fuerza P sub x es mayor que la fuerza de rozamiento. Entonces tiene que haber una fuerza aquí, F, que no sé cuánto valdrá, una fuerza F, que se opone al movimiento también, tal que esa fuerza sea capaz de, junto con la fuerza de rozamiento, de anular la fuerza P sub x, que va en sentido opuesto. Y entonces aquí, si hacéis el estudio de las fuerzas aplicadas sobre el eje X, ahora tenéis P sub X menos F menos fuerza de rozamiento es igual a 0, porque no hay aceleración. A ver, esto es igual a 0 siempre que que el objeto esté parado o que se mueva a velocidad constante. Que en algún otro ejercicio os dije solo, no, cuando está parado o cuando está quieto, la aceleración es 0. Sí, vale, cierto, pero también es 0 la aceleración cuando el objeto se mueve a velocidad constante, porque quiere decir que las fuerzas se anulan. Entonces, aquí me piden esa fuerza, que entonces tengo que despejar F de ahí. Vuelvo al azul. F es igual a P sub x menos fuerza de rozamiento. Entonces, F es P sub x, que era P por el seno de alfa, ¿no? Si lo veo ahí. Sí, P sub x es P por el seno de alfa, P por seno de alfa menos la fuerza de rozamiento, que es coeficiente de rozamiento por la normal. Entonces, esa fuerza es mg por el seno de 30 grados menos el coeficiente de rozamiento, que lo calculamos es 0,34 por la normal. Y la normal es P sub i, que era mg por coseno de 30 grados. Entonces, aquí sí que podemos sacar factor común de mg. O sea, esa fuerza va a ser igual mg, que multiplica a seno de 30 menos 0,34 por coseno de 30 grados. Con la calculadora voy a hacer lo que está en paréntesis primero. Seno de 30 sé que es un medio, o sea, 0,5 menos, abro paréntesis, 0,34 por coseno de 30, cierro paréntesis. Vale, me sale 0,2 y a eso le tengo que multiplicar 9,8 y la masa del cuerpo, que eran 4,5, eran 4 kilogramos. Y me sale una fuerza de 8,05 newtons, porque es una fuerza que podemos redondear
a 8 newtons. Fuerza es igual a 8 newtons. ¿Qué es lo que está aquí apuntado? Sí. Y con esto acabamos. Un saludo.